Los cuervos son seres muy particulares. La inteligencia de los cuervos está más que probada y muchos estudios han concluido que son capaces de resolver problemas de cierta complejidad, fabricar y utilizar herramientas, aprender y memorizar y hasta repetir algunas palabras. Durante siglos han sido objeto de veneración, de temor o de respeto, tanto en la mitología como en el imaginario popular. Los cuervos son los ojos y oídos de los dioses o de seres mágicos, como Hugin y Munin, los cuervos que cada día salían al alba a recoger información y regresaban al anochecer a contarle a Odín, el padre de los dioses nórdicos, lo que habían aprendido, o Saruman el Blanco, de El Señor de los Anillos, que utilizaba a los Crevain como espías. Pero si por algo son reconocidos los cuervos, es por ser heraldos de algo sombrío y siniestro, de los espíritus de la noche y de la muerte. No en vano, por ejemplo, existen numerosos personajes de ficción inspirados en esta ave oscura, como Raven, el personaje de DC Comics, hija del demonio Trigon, que tiene el poder de sentir las emociones y controlar su alma, una evidente referencia al trasfondo mágico del animal. En esta ocasión hablaremos de esa faceta más oscura de los cuervos como seres al servicio de la oscuridad, para lo cual recordaremos 3 de los cuervos más conocidos de la cultura popular: el poema, la película y la máscara. El cuervo más famoso de todos es, sin dudas, el poema de Edgar Allan Poe, que relata la visita nocturna de un cuervo a un hombre que se lamenta por su amor perdido. El poema está repleto de alegorías que muestran la caída de un académico, un hombre de razón, a la locura, a raíz de la muerte de la mujer a la que amaba, y de cierta manera de cómo termina sepultado por las oscuras alas del cuervo que lo cubren sin misericordia. Porque en su escrito, Poe incorpora varios de esos aspectos sobrenaturales tan propios del cuervo y les da una dimensión diferente. El carácter de ultratumba del cuervo está claro desde las primeras líneas del texto, pues hace su aparición durante la noche, una noche decembrina, además, un mes en el que las cosas mueren durante el frío del invierno y los visitantes traen mensajes funestos, como le ocurrió a Scrooge con los fantasmas de la Navidad. Y más que un pájaro de mal agüero, el cuervo es un ser infernal, o al menos del más allá, pues el protagonista trata en vano de enviarlo de regreso al Hades, perturbado por su presencia. Y el cuervo aparece porque el protagonista, un académico, se está alejando más de la ciencia y ha empezado a estudiar lo paranormal. Se ha dicho, por ejemplo, que cuando en el poema se hace referencia a que el académico está estudiando libros antiguos y olvidados, se trata de textos ocultistas, tal vez tratados necrománticos que lee con la esperanza de que le sirvan para recuperar a su amada. Y cuando el cuervo llega, posándose sobre el busto de Palas Atenea, la diosa griega de la sabiduría, es una clara metáfora de que la oscuridad y la superstición se han apoderado de la mente del académico, nublando su juicio para siempre. Nunca más, repite el cuervo una y otra vez, nunca más volverá a ver a su amada, nunca más saldrá de la oscuridad que lo rodea, nunca más se librará de la mirada demoníaca del cuervo, que lo acecha desde la puerta de su habitación. Y del poema pasamos a una de las películas de culto más famosas de los años 90, El Cuervo. Esta película se inspiró en el cómic del mismo nombre de James O'Barr, que gira en torno a Eric, un hombre que junto a su novia es asesinado por unos pandilleros. Pero Eric no permanece muerto por mucho tiempo, pues es resucitado por un cuervo con el fin de buscar venganza contra sus asesinos. Este cómic, del que suele decirse es la novela gráfica en blanco y negro publicada de forma independiente más vendida de la historia, fue adaptado en una exitosa película de 1994 protagonizada por Brandon Lee. Este filme, sin embargo, quedó eternamente asociado a un trágico suceso durante su rodaje, que curiosamente, de cierta manera, está relacionado con lo que le ocurrió a Eric. Y es que durante la grabación de la escena en la que Eric era asesinado tras ver cómo los pandilleros abusaban de su novia, Brandon Lee fue mortalmente herido en el abdomen con el revólver utilizado durante la escena debido a que no se hizo la verificación de rigor de que el cañón del arma estuviera despejado. Y las coincidencias no acaban ahí, pues al igual que Eric, Lee estaba comprometido con su novia y a pocos días de casarse. Paradójicamente, su padre, el famoso Bruce Lee,
murió 20 años atrás en extrañas circunstancias que siguen sin confirmarse, aunque todo apunta a que la causa fue una mezcla de un edema cerebral y una sobredosis de calmantes. En todo caso, las aparentemente inexplicables muertes de padre e hijo han dado lugar a un rumor sobre una supuesta maldición familiar. Tanto en el cómic como en la película, el cuervo cumple un rol determinante, pues se convierte en un espíritu que hace las veces de guía para Eric y de los demás sujetos que buscan venganza en las fracasadas secuelas que no le hacen justicia a la película original, con el fin de que logre cobrar venganza por su muerte y la de su novia. No obstante, el cuervo del cómic tiene un matiz algo más oscuro, pues existe cierta maleficencia de su parte al exigirle a Eric concentrarse exclusivamente en su misión de vengador y privarlo de la posibilidad de hacer duelo por su novia, algo que ve como una pérdida de tiempo. Esa idea de un cuervo de ultratumba, por llamativa y bien ejecutada que sea, no es ni mucho menos novedosa, pues se ha encontrado evidencia de que en la prehistoria los hombres ya creían que el cuervo tenía una connotación espiritual. De hecho, en la cueva de Lascaux, en Francia, hay pinturas de un hombre cuervo mirando a un bisonte, que se ha interpretado como un enlace entre la vida y la muerte. Y en las mitologías de los pueblos que habitaron Suecia y Dinamarca, se consideraba que los cuervos eran los espíritus furiosos de las víctimas de asesinato o espíritus exorcizados. Es decir, la relación de los cuervos y la venganza es una que sobrepasa no solo la barrera entre la vida y la muerte, sino la historia de la humanidad. Finalmente, no es de extrañar que el cuervo hubiera sido la inspiración para una de las máscaras más icónicas de la historia, que fue utilizada por los médicos durante los brotes de peste en Europa. Nos referimos, claro, a la máscara de cuervo de los médicos de la peste. Como los médicos tenían permanente contacto con los enfermos de peste y no en pocos casos también se encargaban de enterrarlos, existía una especial preocupación para que quienes tenían ese oficio redujeran los riesgos de contraer la enfermedad. Durante muchos años existieron diversidad de atuendos, que variaban dependiendo de los gustos del usuario y de los materiales disponibles, aunque siempre buscaban dejar al médico lo más cubierto posible para evitar que se contagiara por vía aérea o por contacto con los pacientes. Pero hacia 1619 se institucionalizó, por así decirlo, el atuendo que es hoy tan conocido, que fue creación de Charles de Lorme, un reputado médico de la época que estuvo al servicio de importantes reyes como Enrique IV, Luis XIII y Luis XIV de Francia, así como de la poderosa familia Medici en Italia. Ese atuendo consistía en un grueso sobretodo que cubría al médico desde el cuello hasta los pies a modo de traje antifluidos, pantalones y botas debajo, una vara de madera que le permitía revisar el cuerpo del enfermo sin tocarlo con sus manos y hasta para repeler ataques de pacientes desesperados, guantes, un sombrero que identificaba al médico como tal y le protegía la cabeza y, por supuesto, una máscara con forma de pico de pájaro. ¿Y por qué un pico de pájaro? Aquí es donde el papel del cuervo como mensajero de la muerte vuelve a aparecer, aunque no en un sentido simbólico como en los casos que ya hemos visto, sino de manera práctica. Y es que las personas que vivían durante el medioevo creían que los pájaros eran responsables de esparcir la plaga de un lugar a otro. Por eso, utilizar una máscara de cuervo era una manera de atraer la enfermedad hacia la máscara, para que abandonara el cuerpo del enfermo. Claro está, la máscara también cumplía un aspecto práctico, y era mantener la cara del médico alejada del enfermo gracias a la longitud del pico, que además estaba lleno en su interior de plantas aromáticas que buscaban purificar el aire y reducir los olores propios de las secreciones que salían de las llagas y heridas de los enfermos. Aunque la actividad de este traje para proteger a los médicos ha sido descartada por la ciencia actual y abundaron casos de médicos ataviados con este atuendo que igualmente se contagiaron de peste, lo que confirma esa conclusión, el traje del médico de la peste es un verdadero ícono de la cultura popular que ha migrado a los carnavales y de ahí a los videojuegos y al anime particularmente. Los cuervos son criaturas a las que es mejor no subestimar, y hay quien diga que ignorarlos es darle la espalda a la muerte, que siempre tiene hambre de llevarse a alguien con ella, porque tarde o temprano, donde hay un cuervo, siempre habrá muerte. Para terminar esta entrega, resulta apropiado leer un fragmento del Anatomista, la primera novela publicada por Federico Andajasi, que describe perfectamente al cuervo como una criatura devoradora de carroña y vengativa que no duda de alimentarse de la mano que antes le dio de comer. En el monte más encumbrado del macizo promontorio que separa Verona de Trento, sobre la cima del Monte Veldo,
un cuervo se posa sobre la carne todavía fresca. Antes de hundir su pico en aquella abundante carroña, huele el olor que más le gusta. Se diría que es aquella la comida más largamente deseada. Pica un ojo y lo sacude hasta sacarlo de su cuenca. Lo aleja un poco y en un momento lo devora. Ahora camina sobre el pecho de aquella carroña y hunde el pico en la herida desde donde, como una estaca, surge un cuchillo. Come hasta saciarse. Antes de elevarse y lanzarse hacia Venecia, antes de volar hacia el Canal Grande, donde de un momento a otro, como todas las mañanas, habrá de pasar la barcaza que recoge a los muertos, se posa sobre un dedo de aquella carroña hinchada y picotea hasta desprender el pulpejo. Por primera vez, Leonardino ha comido sin tener que temer de la mano de su amo. Mañana habrá de volver por el resto. Eso ha sido todo por ahora. Hasta un próximo episodio de La Gruta del Cronista. Recuerden suscribirse a nuestro canal y visitarnos en lagrutadicronista.com.